Regresamos con argumentos. Nos hablabas del tema de la economía del voto, de la necesidad de un cambio para nuestro país. Bueno, le voy a contar a los televidentes lo que estábamos hablando aquí fuera de cámara. Hubo un momento en el cual yo en mi casa, en las reflexiones, ¿qué voy a hacer como ciudadano? Porque yo no pertenezco a ningún partido, mi voz no representa sino una voz entre muchísimas otras, un ciudadano preocupado. Mi única militancia es la palabra, hablada y escrita. Ya yo estoy retirado de la actividad política activa, pero de la militancia política activa. Sin embargo, ese día recuerdo que yo dije, bueno, la verdad, yo no puedo votar por un candidato de la PUT, me dije a mí mismo, ¿no? Dije, no, yo mañana voy a anunciar que voy a votar por otro candidato. Bueno, no importa, perderé el voto, y bueno, y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué vamos a hacer? Pues en ese momento cortaron la luz en mi casa, que la cortan a cada rato, ¿no? Bueno, últimamente la han cortado, por cierto, un poquito menos. Cortaron la luz. Hacía unos días se había ido el agua y estábamos sin agua. Entonces yo me quedé sin agua, sin luz. Y entonces yo en medio de esa catástrofe, yo dije, oye, yo voy a votar porque esto continúe. Claro, yo ojalá que sea verdad que Maduro va a cambiar. Ojalá que sea verdad que Maduro va a cambiar. Y si gana, ojalá que cambie. Y yo vuelvo a decirlo aquí, si Maduro gana, hay que reconocer su victoria. Se lo digo a la gente de la oposición, no se les ocurra la ridiculez de empezar a desconocer un resultado cuando todos sabemos que según el sistema electoral, que por cierto consiguió la oposición en negociaciones entre el 2002 y el 2004, el conteo de las boletas manuales y contrastarlas con el acta de la máquina. La importancia de los testigos en las mesas, de la verificación del acta de votos. Si tú tienes testigos en las mesas, el sistema electoral no permite fraude. Entonces no vayan a salir con el cuento al día siguiente si eventualmente ganara Maduro porque moviliza más, porque la abstención fue más grande de lo esperado. Salvo que hayan irregularidades más que evidentes. Sí, claro, si a mí me parece como cuando Pérez Jiménez en el plebiscito del 57. Bueno, si me aparece con un resultado, Maduro sacó 73% y los demás candidatos sacaron 10, 3, 4, bueno, yo diré eso, allá hay algo raro, eso sabemos que no es así, pero si el resultado es algo que luzca creíble por las circunstancias políticas que uno conoce y los que eventualmente declararían el desconocimiento de los resultados saben de política. Por lo tanto, ellos en ese momento van a saber si ese resultado es cierto o no es cierto y van a tener información de sus propios testigos y van a recibir actas de los centros de votación. Entonces, ojalá que no tengamos un escenario donde se desconozca el resultado electoral. En las cifras que tú manejas, que supongo lo has tomado de diversas encuestas y de los cálculos que venías haciendo, de la votación histórica que ha tenido el partido de gobierno y lo que puede contar la oposición, se aprecia que es importante la participación ciudadana para poder marcar esa diferencia, que haya una importante participación, bajar la abstención para que el resultado además pueda ser lo más confiable, lo más transparente, pero eso pasa por esa organización, por esa logística que tienen que tener los partidos, la militancia, para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Hay un tema de participación ciudadana, pero también hay un tema de militancia, de ayudar a aquellas personas a que lleguen a los centros, sobre todo en las poblaciones pues, más alejadas de la ciudad de Caracas. A veces se va la luz o tienen dificultades para llegar al centro de votación, es muy lejano, tienen que atravesar ríos. Hay diferentes realidades. Sí, bueno, yo confío en que los partidos, yo sé que aquí más que los partidos hay un tema de participación ciudadana, como tú dices, porque los partidos están muy disminuidos, ¿no? El que aparece más alto en las encuestas del PSV aparece con 15%. Yo fui secretario general electo en primarias de un partido que era el tercero, muy lejos de Acción Democrática y COPEI, y tenía 10% en las encuestas, ¿no? Sí. De modo y el partido de gobierno, que tiene tanta fuerza, supuestamente tiene 15% en las encuestas ahorita. El partido, yo sé que al final, a la hora de las elecciones, tienen más que eso, lógicamente. Si tienes el 15% ideologizado, han estado 25 años en el poder, tienen la capacidad de haber ideologizado a una parte de la población, jóvenes que son susceptibles al discurso revolucionario, oficiales de las Fuerzas Armadas, que quizás sienten una admiración por Chávez, porque Chávez era uno de ellos, un militar que salió de la academia militar. Ellos habrán ideologizado a muchos funcionarios
de la administración pública, cuando uno a veces los ve declarando en los medios de comunicación, en las redes, etcétera, uno ve que hay sinceridad, que hay muchísimos, que hay millones de venezolanos que creen en el proyecto chavista y tienen el perfecto derecho de creer en el proyecto chavista. Y sobre todo que para el gobierno la campaña y su retórica contra ese grupo de la oposición pues también ayuda a mantener ese voto duro. Claro, y ellos son los que pidieron claro, sanciones, el tema de las etcétera. sanciones en particular, ese que tú señalas, ha logrado compactar mucho a la votación chavista y les ha dado un discurso. Esa es una de las tragedias, nosotros lo dijimos en el momento en que la oposición y el gobierno de los Estados Unidos decidió aplicar las sanciones. Le dijimos, ustedes están haciéndole un favor al gobierno, porque les están dando la perfecta excusa para justificar el fracaso económico. Pero bueno. Y ahora le sirve ahora le sirve al gobierno. Lo que no habría sido así en el caso de un candidato de centro, por ejemplo, un Antonio Ecarri, un doctor Eduardo Fernández Quizá. Y si no se hubiesen aplicado las sanciones, el gobierno podría estar, digamos, capitalizando ese sentimiento. Hay una molestia muy grande en los venezolanos en contra de los que pidieron las sanciones. Eso es así, por lo menos en una parte importante de los venezolanos. Y también contra el gobierno, porque hay gente que no se explica cómo si hay sanciones se permitió tanta corrupción con unas cifras tan altas, o porque hay funcionarios públicos con carros, caravanas de carros de alta gama, mientras que la población está viviendo una situación muy lejana a la de esos dirigentes. Quizás precisamente por las sanciones, porque ahí se permite, en la oscuridad que tienen que buscar para hacer los movimientos económicos, se permite cualquier tipo de corruptela. Y que muchos sienten que esa visión humanista de la revolución social, de todos iguales, pues lamentablemente fracasó. Pues tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos con más Enrique Ochoa Antich. Déjenos sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales.